que es importantísimo que tengan ustedes la idea, si no bien un concepto o algo meramente memorizado, pero sí que tengan el concepto claro de a qué se refiere cuando hablamos de evaluación y de los aspectos que esta engloba. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. También como parte de un complemento, estábamos viendo los diferentes instrumentos de evaluación. Mirábamos uno por sesión y pues la semana pasada vimos lo que era la evaluación escrita o desescrito, como quieran llamar. Y veíamos el concepto y algunas recomendaciones a través de una matriz de cómo podríamos ir elaborando este instrumento de evaluación en base al tipo de conocimiento. ¿Se recuerdan que había una matriz o un cuadrito donde de este lado estaba el tipo de conocimientos, ya era de memorización, de conceptos, ya era más de análisis, de solución de problemas, de dar un juicio de valor, entonces, o de dar un juicio? Así va a ser el tipo de pregunta y la complejidad de la elaboración del examen o de la evaluación o del instrumento. Y pues para conocimientos como conceptos que había que memorizar, lo que se recomendaba era preguntas de opción múltiple, de falso verdadero, de emparejamiento. ¿Por qué? Porque facilitaba al alumno a poder responder y a poder recordar esos conceptos. Entonces, no siempre se recomienda hacer preguntas abiertas, que es lo que como docentes hacemos casi siempre, ¿no? Hacemos preguntas abiertas porque es lo más fácil de elaborar y, bueno, para calificar no es tan fácil, pero para elaborar es fácil. Y dejamos de lado las otras opciones. Ya las preguntas abiertas nos las recomendaba este cuadro ya cuando era de análisis, de toma de decisiones, de una síntesis, de colocar juicio el estudiante. Entonces ya era como la complejidad era mayor. Pero inicialmente, como son la mayoría de nuestros contenidos, pues podremos hacerlo a través de preguntas abiertas, de falso y verdadero, de emparejamiento, de selección múltiple. Entonces eso fue lo que veíamos, un poco lo que veíamos la sesión anterior, la sesión 14. Ahora vamos a ver la sesión número 15 o la semana 15, y el tema es modelos, estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación. Entonces vamos a ver varias cosas de estas y aquí ya vamos a estudiar propiamente los instrumentos de evaluación, pero que ya hemos adelantado en las sesiones anteriores. Entonces lo que vamos ahora pues va a ser así como un pincelazo porque no podemos ver todo de un solo, pero ya vimos algunos y vimos a través de videos cómo se elaboran y qué se tratan y ya vamos a estar más empapados con eso. El objetivo de la clase es brindar la teoría fundamental a través de los conceptos y definiciones sobre modelos, estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación curricular. Evaluación, este concepto ya lo hemos manejado a lo largo de las diferentes sesiones del curso, pero bueno, vamos a verlas otra vez y cada autor tiene su definición, pero siempre va englobado lo mismo y tiene que ver con lo mismo. Esto nos dice: la evaluación es el proceso de obtener información, utilizarla para formular conclusiones y a partir de estas tomar decisiones para la mejora de un plan. Entonces, esta está bien sintetizada y abarca los aspectos que ya hemos mencionado. Obtener información, de esa información se formulan conclusiones, se toman decisiones y se mejora el plan si se requiere. Entonces, como les digo, abarca los aspectos que ya hemos visto. Vamos a entrar a ver el concepto de paradigma. Yo sé que esto, espero yo que ya lo hayan visto, ya lo han escuchado y lo hayan abarcado en otros cursos como, me imagino yo, quizás pedagogía o didáctica, no sé. El concepto de paradigma que lo hemos mencionado alguna vez acá en las sesiones de este curso, pero es importante que sepamos qué es un paradigma. Entonces nos dice: paradigma, según el filósofo historiador de la ciencia Thomas Kuhn, él dio al paradigma su significado contemporáneo, o sea, cómo se concibe hoy en día
cuando lo adoptó para referirse al conjunto de prácticas y saberes que definen una disciplina científica durante un periodo específico. Entonces, eso fue lo que dijo este filósofo historiador, o cómo lo adaptó al concepto de paradigma que tenemos hoy. Entonces, es conjunto de prácticas y saberes que definen una disciplina científica, estamos hablando de la ciencia, durante un periodo específico. Hay que tomar en cuenta esto. Estas prácticas y saberes que definen a la disciplina científica no van a ser para siempre. O sea, esto no va a ser invariable en el periodo del tiempo, sino que durante un periodo específico. O sea, por eso es que a veces, por eso es que se habla de cambio de paradigma, porque puede ser que el paradigma, el conjunto de prácticas y saberes, sea aplicable para este periodo de tiempo, pero va a cambiar y se cambió el paradigma. Entonces ya no, para el otro periodo de tiempo ya van a ser otras prácticas, van a ser otros saberes, otros puntos de vista, otros conocimientos que se van a tomar en cuenta. Otro concepto, digamos, sencillo, podemos decir ejemplo o modelo de algo. Aquí una modelo. ¿Qué es una modelo? Bueno, algo a seguir. Por ejemplo, cuando una artista, una modelo, una cantante usa determinadas formas de vestir, de actuar, entonces hay muchos que quieren hacerlo, o muchos que quieren hacerlo. Si se tiñe el pelo de azul, todos se quieren teñir el pelo de azul. Se pone un arete en tal parte también, si hace un tatuaje en tal parte también. Entonces, están siguiendo un modelo y un ejemplo. ¿Ya? Entonces, el paradigma básicamente es un ejemplo, modelo de algo. En este caso, podríamos decir de una disciplina científica, de unos conjuntos de saberes, pero no específicamente lo podríamos indicar bajo una ciencia específica. Bajo una ciencia. Puede ser cualquier otra cosa. Ya ves, esté orientado en este caso de nosotros, al conocimiento. En un sentido amplio, un paradigma es una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir para resolver problemas. Entonces, teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir para resolver problemas. Aquí podemos ver a través de este esquema de interpretaciones básicas, comprende supuestos técnicos generales, leyes y técnicas que adopta una comunidad concreta científica. Entonces tenemos el paradigma, que es el macromodelo teórico explicativo. Acá en el paradigma están las teorías, creencias, valores, las leyes, que no es lo mismo que la teoría, porque la teoría aún no está comprobada y la ley sí está comprobada al 100%. Técnicas e hipótesis. Bueno, todo esto entra dentro de la teoría, dentro del paradigma, y el paradigma nos ayuda a interpretar y explicar la realidad, guía al accionar y la toma de decisiones. Entonces aquí hay que tomar muy en cuenta esto. A través del paradigma, los que adoptan interpretan y explican la realidad por medio de lo que dice, que este está formado de teorías, creencias, valores, leyes, técnicas e hipótesis. Y esto a la vez guía al accionar y la toma de decisiones. Pero hay que tomar muy en cuenta aquí esto, que esto va a depender, esta interpretación y explicación de la realidad, del paradigma que estemos hablando, porque no se usa el mismo paradigma para todos los casos. O sea, puede ser que un determinado grupo de personas use un paradigma e interprete la realidad de una manera, pero otros usan otro paradigma y lo interpretan de diferente manera. Eso lo vamos a... Y por eso están los modelos: conductista, constructivista, positivista, naturalista, etcétera, ¿no? Entonces, porque tienen diferentes paradigmas, interpretan la realidad de otra forma. Permítanme un momento que me va a sacar esto. Entonces vimos el concepto de paradigma macro, digamos, en general. Ahora miremos qué es un paradigma educativo, y nos dice: un paradigma educativo es un marco pedagógico y científico de referencia para comprender, analizar y avanzar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, abarcando los diferentes contextos e integrando a todos los agentes educativos. Entonces, como es de educativo, es pedagógico y científico, que hace uso de la ciencia, y a través de este paradigma se comprende
la situación, la educación, se analiza. Luego de este análisis se avanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre buscando la mejora, claro, abarcando los diferentes contextos en la educación, porque no va a haber un solo contexto, integrando todos los agentes educativos, los alumnos, los profesores, directores, personal y otros agentes externos que influyan en este proceso. Entonces, este es el paradigma educativo. Tenemos estos tres paradigmas de la evaluación educativa. No educativos en general, porque educativos en general hay más, ¿sí? Hay más. Y no son estos los exponentes mayores si hablamos de paradigma educativo en general. Aquí estamos hablando de paradigma educativo en la evaluación, o sea, un paradigma de la evaluación educativa, si queremos verlo de esta manera. Y aquí nos menciona tres esta imagen. Primero tenemos el cuantitativo, que es cuantificar, de medir, ¿sí? Medir algo. Entonces tenemos el conductista, que uno de los exponentes es Ralph Tyler. Si se recuerdan, hablamos de Ralph Tyler en la primera sesión de este curso, cuando veíamos la historia de la evaluación. Bueno, Ralph Tyler, a través del modelo conductista en evaluación. Tenemos el paradigma cualitativo, o sea, de cualidades, de características, no tanto de medir cosas exactas, sino cualidades. Este es el modelo o el paradigma humanístico y está representado por Daniel Stufleben, ¿sí? Y tenemos el último que menciona acá, que es el místico, el mixto holístico. Cuando hablamos de holístico es que integra otros modelos o que integra las partes. Cuando escuchan ustedes hablar holísticamente o holístico, es que integra diferentes aspectos. ¿Okay? Entonces podríamos hablar aquí que este holístico podría integrar al conductista, al humanista y a otros. Una de las partes para poder lograr un mejor enriquecimiento de, en este caso, el paradigma evaluativo. Y este es representado por Robert Stake. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos primero el modelo SIP de evaluación curricular de Daniel Stufleben, y este nos presenta a través de 4 tipos de evaluación. Primero, el contexto. Identifica variables del ambiente externos como internos. Esto es importante porque estas variables del ambiente, de estos contextos, tanto externos como internos, va a influir al alumno, al profesor, a la hora de poder evaluar y realizar este proceso. Tenemos también el insumo, que es la evaluación de programas y la planificación. Una evaluación se va a hacer o va a estar inmersa en un programa y en un proceso de planificación que se haya llevado de ese programa. Tenemos luego el proceso. Ese proceso que se sigue viene de, obviamente, del programa y la planificación que se haya hecho, análisis de la metodología que se está empleando y las actividades que se están implementando. Y por último, el producto que se va a obtener. O sea, mide, interpreta y juzga los logros obtenidos. ¿Cuál es el producto? Bueno, los resultados de la evaluación. ¿Y cómo se mide? A través de las técnicas de evaluación y del instrumento de evaluación. Mide, interpreta y juzga los logros obtenidos. Entonces, como toda evaluación, el fin es lograr el perfeccionamiento del proyecto, y para Daniel Stufleben es seguir unas fases. Si hay que seguir fases de este proceso de evaluación. En la actualidad, a simple vista, es un modelo complejo, tenerlo muy en cuenta. Es complejo porque lleva diferentes fases y por la extensidad del proceso, pero efectivo. Entonces, es complejo, digamos, lleva su proceso elaborarlo, pero por esa complejidad es efectivo y los resultados van a ser confiables. Requiere de tiempo suficiente y recursos. Entonces, una ventaja sería que es confiable el proceso, es confiable los resultados, pero la desventaja que es un proceso complejo, se necesita tiempo y recursos que muchas veces en nuestro medio es difícil poder tenerlo. Sobre todo el tiempo, pues podríamos hacer el tiempo, pero los recursos es lo que nos limitaría, porque aquí en el contexto educativo los recursos sabemos que son limitados. Ahora tenemos el modelo cuantitativo
conductista, que hemos visto la conferencia, conductista de Ralph Tyler, que es de la evaluación por objetivos. Entonces, el modelo de evaluación sistemática, proceso para determinar hasta qué punto los objetivos educativos han sido alcanzados. En otras palabras, es la comparación entre los resultados esperados y los resultados obtenidos. Esta evaluación por objetivos estuvo en uso durante un periodo de tiempo considerable. Fue el modelo a seguir, fue la evaluación que se usó. En nuestro medio también se usó mucho tiempo, hasta que se cambió a este nuevo paradigma que es por competencias, pero antes se evaluaba por objetivos. Entonces acá era la comparación entre los resultados que se esperaban y los resultados obtenidos, ver si el objetivo se cumplió. Si un objetivo era aprender sobre la historia de Guatemala en la época después de la independencia o desde la independencia hasta la actualidad, bueno, pues venía el profesor y daba la clase. Cómo fue la independencia, los gobiernos que vinieron después, el gobierno liberal, los gobiernos conservadores, las dictaduras, la revolución de 1944, los gobiernos revolucionarios, luego el conflicto armado, todos estos gobiernos militares, la época democrática, etc. Es dar el contenido y luego venir, bueno, a ver si se aprendió, ¿ya? Ver si ya el alumno memorizó eso y se pasaba la evaluación y se acabó. La evaluación por objetivos. Claro, me dirán ustedes, bueno, no ha cambiado mucho hoy en día, pero porque los docentes no hemos todavía comprendido al todo que era la evaluación por competencias, ¿ya? Pero básicamente, a grosso modo, obviamente esto más complejo era algo así, la evaluación por objetivos. Pero por eso mismo, porque ha cambiado todo el contexto, toda la situación, este modelo ha quedado, por decirlo así, relegado. Entonces nos dice, este modelo tuvo trascendencia en su momento. Hoy en día la evaluación consiste más en una nota, más que en una nota en una prueba, ¿sí? Porque se limitaba casi por completo a dar una nota por la evaluación. Y la evaluación representaba una gran cantidad de este proceso, un 80, un 90% de la nota, ya había otro 10% que era la asistencia del alumno y el afectivo, ¿no? Cómo se comportaba el alumno, etc. Pero la mayor cantidad era la evaluación. Pero nos dice acá Tyler ha perdido veracidad, ya que la medición pasó a un primer plano, se basaría en la verificación del logro de los objetivos. Eso era básicamente, pero ahora ya es más complejo. Por lo tanto, la evaluación por objetivo de Ralph Tyler ha quedado casi que en desuso. Ahora estamos con el modelo holístico, el paradigma holístico, que este es la evaluación comprensiva de Robert Stake. El propósito prioritario para Stake es responder a los problemas y cuestiones reales que se plantea cuando se desarrolla un programa educativo. De esta manera, el evaluador debe atender a las diferentes audiencias que quieren conocer, negociando con el cliente lo que debe hacerse. Este modelo de evaluación curricular pone en primer lugar a la evaluación como la búsqueda de la calidad, el reconocimiento y la formulación de estándares, centrándose en la evaluación formativa y sumativa. Entonces, lo que se busca acá en este modelo es la calidad del proceso educativo, centrándose, como dice, en la evaluación formativa y sumativa. Ustedes ya saben cuáles son estas dos evaluaciones o momentos de la evaluación. Este se fija para crear en la escuela reformas que construyan el mejoramiento de la calidad, actualizando según las tendencias actuales. Una de las ventajas es la flexibilidad, es decir, no es un modelo cerrado, que nos permita que el proceso pueda irse acomodando dependiendo de las condiciones, dependiendo de los recursos y el tiempo. Ahora tenemos otro que es el modelo de evaluación iluminativa de Parlett y Hamilton, y este presenta 4 propósitos. El primer propósito es la mejora. Entonces el proceso evaluativo debe entregar retroalimentación para determinar cómo puede mejorarse el programa. Una retroalimentación, qué cosas estuvieron mal y cómo ir mejorándolo. Entonces la retroalimentación es muy importante realizar. Luego viene la de informar. El proceso evaluativo debe informar a los docentes y a otros tomadores de decisiones sobre las contribuciones e impactos del programa que se está ejecutando, que tomarlo en cuenta desde luego. Luego, probar. El proceso evaluativo debe mostrar a los agentes internos y externos los resultados que el programa está logrando. Y por último,
Apoyar el proceso evaluativo. Debe brindar apoyo a la toma de decisiones en materias tales como plan estratégico, plan de mejoramiento y procesos de acreditación. Ahora tenemos la evaluación por competencia, que ya hemos visto que es una competencia. Ya vimos anteriormente la contraparte o la que estuvo vigente por anterior a esta en nuestro medio, que es era la evaluación por objetivos. Ahora veamos qué es la evaluación por competencias. Nos dice la evaluación por competencias hace referencia a que la evaluación se haya ligada a la didáctica, en el sentido que es efecto, pero a la vez es causa de los aprendizajes. En otras palabras, la evaluación por competencias debe generar un verdadero cambio en los procesos de aprendizaje. Nos da a entender la evaluación, que la evaluación no puede limitarse a la prueba, como, digamos, se había entendido con la evaluación por objetivos, que solo era una prueba y eso era todo, y ahí, digamos, se podría comprobar que el alumno aprendió o no aprendió. No. En la evaluación por competencias, el conocimiento, la evaluación propiamente no se puede limitar a un instrumento de evaluación, a una prueba. Se deben evaluar habilidades cognitivas, se requieren de instrumentos complejos y variados para poder evaluar todos estos aspectos, y es por eso quizás que muchos docentes les cuesta y no les gusta este tipo de evaluación por cierta complejidad que puede haber a la hora de evaluar otros aspectos que van más allá de los conocimientos. Este crea un gran impacto en la actualidad de la educación, pues busca que los alumnos aprendan mejor y estén más preparados para afrontar el futuro. Entonces va más allá de solo conceptualizar o memorizar algo, sino que estén preparados para poder desenvolverse, y esto ya lo habíamos hablado anteriormente. Se trata no solo de una prueba de conocimientos, es una evaluación constante, también lo hemos mencionado, con la finalidad de experimentarse y ejercitarse hasta que se consiga un nivel de desarrollo de las competencias. Entonces ya vimos qué es qué era un paradigma, qué era el paradigma educativo, algunos paradigmas de la evaluación educativa. Entonces ahora vamos a ver las técnicas de evaluación. Entonces nos dice, las técnicas de evaluación son las estrategias que el profesorado utiliza para recoger información acerca de las producciones y evidencias creadas por el alumnado, o sea, de los medios. Entonces las técnicas son las estrategias que utiliza el docente para poder recoger la información sobre si el alumno aprendió o no aprendió. Las técnicas a utilizar son diferentes en función de si el alumno participa o no en el proceso de evaluación, por eso hay diferentes técnicas que se utilizan dependiendo del tipo de conocimiento que se esté empleando. Pero dejamos claro eso. Técnicas se refiere a las estrategias que utiliza el profesor para poder recoger la información sobre la evidencia, sobre las producciones que va a hacer el alumno y que nos va a garantizar si el alumno comprendió o aprendió o es competente en el conocimiento que se está dando. Hay diferentes formas de poder clasificar las técnicas de evaluación, pero aquí hay diferentes. Aquí mencionamos estas tres, pero hay otros. No formales, semiformales y formales. Bueno, dentro de las no formales están las observaciones espontáneas, las conversaciones y diálogos, y las preguntas de exploración es aquellas donde se deja un poco a la improvisación, a que el alumno se exprese, que el profesor se exprese. Están las semiformales, que aquí son los ejercicios y prácticas realizadas en clase, tareas realizadas fuera de clase. Entonces, acá está un poco más orientado a lo práctico, y está, por último, las técnicas formales. Y aquí hay más estructurado, más estandarizado, que está la observación sistemática, las pruebas o exámenes tipo test y las pruebas de ejecución. Por ejemplo, las pruebas o exámenes, pues ya vienen las preguntas que se han elaborado con antelación, no como acá, que aquí pues era una conversación, un diálogo, pueden haber preguntas generadoras, pero puede darse otras que no se tenían planteadas. Tenemos acá esta matriz o este cuadrito que me parece importante porque resume bien a cabalidad lo que se quiere conceptualizar, lo que se quiere entender. Y miren, cuando ustedes quieran aprender de una mejor manera, comprender un tema, hagan un cuadro
o hagan un mapa mental o un mapa conceptual, que de esta forma van a poder comprender de una mejor manera y de forma más fácil el concepto o el tema que quieran tratar, ¿sí? Claro, es, digamos, hasta cierto punto laborioso, pero en lo que ustedes lo elaboran van aprendiendo, y cuando ya lo vayan revisando, pues se les va a quedar más fácil, van a comprender de una mejor manera. Por eso es que me gusta a mí estos cuadros o los mapas mentales o los mapas conceptuales. Bueno, tenemos aquí 3 columnas que nos dicen la técnica de evaluación. La técnica va a llevar de la mano un instrumento de evaluación que algunos los hemos visto a lo largo de las sesiones anteriores, y la descripción de qué trata cada uno. Bien, está bien bonito porque sintetiza de una buena manera cómo está el instrumento, la técnica, y la técnica tiene su instrumento y ese instrumento pues tiene su descripción. Aquí menciona 4 tipos de técnicas: la observación, el desempeño de los alumnos, el análisis de desempeño y el interrogatorio, y para cada uno viene su instrumento. Hay varios instrumentos por cada técnica que lo vamos a ir viendo más a detalle. O sea, yo sé que aquí no se mira muy bien, por eso lo he desglosado en las diapositivas que vienen. Tenemos la primera técnica, que es la técnica de la observación. Acuérdense, técnica es una estrategia donde el profesor va a recoger la información. ¿Y cómo se usa para recoger esa información? Bueno, a través del instrumento. El instrumento nos va a servir para recoger esa información. Aquí hay 5. El primero que versiona es la guía de observación. Es una lista de indicaciones que pueden redactarse como afirmaciones o como preguntas. Luego tenemos el registro anecdótico, que este sí lo vimos en una sesión anterior. Es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo. Tenemos el diario de clase, que es similar al registro anecdótico, solo que el diario de clase que lo hace el alumno, y el registro anecdótico es por parte del profesor. Registro individual, donde cada alumno plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado. El diario de trabajo, que es una herramienta que guía la reflexión y evaluación de la práctica docente y la correcta descripción de los avances de los alumnos. Y por último tenemos la escala de actitudes, que son los instrumentos para medir las predisposiciones de un individuo a reaccionar de un modo determinado ante personas, objetos o situaciones concretas. Tenemos la otra técnica, que es el desempeño de los alumnos. Aquí hay 3 instrumentos: preguntas sobre el procedimiento, cuaderno de los alumnos y organizadores gráficos. Entonces, el primero, que es preguntas sobre el procedimiento, tiene el propósito de obtener información de los alumnos relacionada con la aprobación, comprensión y reflexión de conceptos, procedimientos y experiencias. Luego tenemos el cuaderno de los alumnos, que suele verse como el espacio en el cual el alumno realiza los trabajos. Nos sirve para ver el progreso en el proceso de enseñanza. Miren, esta es una muy utilizada todavía hoy en día. ¿Cuál es la técnica? Desempeño de los alumnos. ¿Cuál es el instrumento? El cuaderno. ¿Recuerdan cuando iban a primaria o básico todavía lo pedían? Un cuaderno de copias y un cuaderno de ejercicios. Y luego, por ejemplo, en el cuaderno de ejercicios, dependiendo de los ejercicios que hayamos hecho, si se han hecho de matemáticas o tareas que se hayan dejado en lenguaje, en ciencias sociales, ciencias naturales, lo dejaban con el profesor y ahí se iba a calificar. Y según el número de firmas o que se iban dando a lo largo del proceso, así iba a ser una nota en determinada aspecto dentro de la nota total. Entonces, miren, este es un instrumento de evaluación de la técnica de desempeño de los alumnos. Por eso aquí está el cuaderno de los alumnos. Y tenemos los organizadores gráficos, que son técnicas activas de aprendizaje por las que se representan los conceptos en esquemas visuales, que lo vimos uno de estos organizadores gráficos, un instrumento de evaluación que era el mapa conceptual, si no estoy mal, que vimos en una sesión, que es muy efectivo, digamos, tanto para aprender como para evaluar. Después tenemos el análisis de desempeño. Aquí hay 3. Está el portafolio, que acá es una selección intencionada de trabajos como textos, dibujos, problemas o cuestionarios que en conjunto apunten hacia un determinado aprendizaje esperado. Tenemos la rúbrica, que esta sí la logramos abarcar en la primera sesión, que empezamos a ver estos instrumentos esas técnicas de evaluación. Estos instrumentos, perdón, de evaluación. Es una herramienta
de evaluación para comunicar expectativas de calidad. Tenemos la lista de cotejo, que es muy similar a la rúbrica, y esta permite la revisión de ciertos indicadores durante el proceso de aprendizaje, su nivel de logro o la ausencia del mismo. Por último, tenemos la técnica, que es el interrogatorio, y aquí tenemos dos tipos textuales, que es el debate y ensayo, que son instrumentos útiles para valorar la comprensión, apropiación, interpretación, explicación y formulación de argumentos. Miren, a mí me gusta mucho, porque esta da la libertad al alumno de expresarse, de poder presentar sus ideas, en el caso del debate, de poder conjugar ideas, intercambiar ideas, pensamientos, puntos de vista, y presentar argumentos de por qué está de acuerdo el alumno con una determinada idea, con un determinado concepto, y por qué no está de acuerdo con otro. Y el ensayo pues es muy productivo, y si ustedes tienen cuando sean docentes, o ya son docentes, tienen la oportunidad de dejar ensayos, pues háganlo, porque van a incentivar, a estimular al alumno a que desarrolle ese análisis crítico, esa capacidad de redacción y de poder expresarse, si es que no lo hace verbalmente porque le cuesta, pero que lo puede hacer de forma escrita. Miren, el ensayo es muy productivo y se lo recomiendo. Entonces nos dice, son instrumentos útiles para valorar la comprensión, apropiación, interpretación y formulación de argumentos. Y por último tenemos los tipos orales escritos, que aquí están las pruebas escritas que vimos la semana pasada. Es un instrumento de medición, permite que el estudiante demuestre la adquisición de un aprendizaje cognitivo o el desarrollo progresivo de una destreza o habilidad. Muy bien, entonces ustedes pueden entrar a la página del CNB, del Ministerio de Educación, o colocan en Google instrumentos de evaluación CNB, y les va a tirar una gran cantidad de instrumentos con su descripción, así como se los presento acá. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en día como docente ya no podemos estar enfrascados en simplemente pasar una prueba escrita. Obviamente no quiere decir que la prueba escrita esté en desuso, y se puede utilizar y se debe utilizar, porque hay conocimientos que nos lo exigen usar esa prueba escrita, pero no podemos usar única y exclusivamente este instrumento, y se los pido. Ya ustedes están pasando por la universidad, ya estamos viendo que hay una amplia gama de instrumentos, así que por favor no sean de esos docentes que solo por practicidad o por ahorrarse el trabajo van a pasar una prueba escrita siempre. ¿Por qué? Porque aquí caemos en algo, en que la prueba escrita no es eficiente o no es eficaz para poder evaluar, para poder medir al 100% el conocimiento del alumno de preguntas abiertas. No es el mejor, entonces no va a responder y va a sacar una baja nota, y nosotros vamos a pensar y vamos a expresar de que este alumno no sabe, pero comprendió, pero en realidad sí comprendió, pero el instrumento que estamos utilizando no es el adecuado. Por eso le llamo la reflexión de que podamos adaptarlo a diferentes instrumentos dependiendo del tipo de conocimiento. Entonces acá hay varios. Está el anecdotario, que ya lo hemos visto, registro acumulativo y permanente que hace el docente. Tenemos el debate, que aquí permite una evaluación cualitativa, es decir, las ideas, la argumentación. Es posible observar acá la capacidad del estudiante para argumentar, así como ciertas actitudes. Tenemos los diarios o bitácoras, que es un registro escrito de manera permanente que realiza el docente sobre el planeamiento, desarrollo y evaluación de las actividades docentes. Tenemos las encuestas y cuestionarios. Aquí son listados de preguntas por escrito que se entregan a diferentes personas que pueden suministrar una determinada información. Miren, esto no es el examen escrito, no la prueba escrita. Tenemos la entrevista, que es una técnica que busca la formación del estudiante. La evaluación se lleva a cabo a través del diálogo. Mediante el diálogo se pueden establecer las consistencias del razonamiento, de las adquisiciones, de las capacidades cognitivas del estudiante. Tenemos los ensayos, que ya les recomiendo yo que los puedan hacer, puedan usar como un instrumento de evaluación. Aquí evalúa la calidad de la argumentación, manejo de la información, apropiación de conceptos y teorías. La escala de valoración de actitudes son instrumentos que aprecian y miden la disposición a favor o en contra del estudiante hacia un objeto, grupo o institución o situación. Tenemos también el examen de desarrollo.
Este es el examen tradicional de 3 a 5 preguntas, o sea, es corto. El estudiante debe contestar de manera individual. Es una prueba muy fácil de elaborar. Miren, por eso es que muchos docentes nos decantamos por la prueba escrita, en este caso el examen de desarrollo, porque es fácil de elaborar, pero aquí viene un inconveniente, pero difícil de evaluar porque se presta para sesgos por parte del docente cuando conoce a sus actores. Bueno, tal alumno no se portó bien, no puso atención. Aquí tiene esta pregunta que, digamos, la puede tener más o menos, está más o menos buena, entonces, pero se la pongo mala porque no se portó bien. O el otro, sí se portó bien, me cae bien. Hace caso a lo que yo le digo, esta pregunta pues no está más o menos buena, pero yo se la voy a poner buena. Entonces, da para sesgos, ¿no? Para sesgos a la hora de poder calificar. Tenemos el examen escrito, que es similar al examen en desarrollo que habíamos visto, que es la técnica más utilizada tradicionalmente, y aquí el estudiante con estas pruebas percibe una serie de peticiones que debe contestar o resolver según sea su carácter teórico práctico en un periodo de tiempo determinado. En ocasiones esta técnica varía y se realizan exámenes orales con el mismo procedimiento. Tenemos el otro, que es el examen con posibilidad de consultar bibliografía, que son pruebas encaminadas a resolver aspectos o casos con la posibilidad de consultar libros y apuntes previamente preparados por el estudiante. Se trata de evaluar la capacidad de obtener información, analizar y resolver problemas prácticos más que la memorización de unos conocimientos teóricos. Entonces acá a veces a esta le dicen laboratorio, ¿no? Que nos dan nos pasan una prueba y nos pasan un texto y nosotros tenemos que buscar las respuestas en un periodo determinado de tiempo. Entonces, ¿para qué sirve esta? Más que para memorizar, como nos lo dice acá, para poder ver la capacidad del estudiante de poder buscar la información, pero también se mueren preguntas que son más de análisis a través del conocimiento y no solo de poder colocar un concepto. Tenemos las grabaciones en audio y video con guía de análisis. Miren, esta también es muy recomendada y si la pueden hacer, adelante, porque va a desarrollar en el alumno la capacidad de poder expresarse, por ejemplo, a través de un podcast, como se llama ahora una grabación, ¿no? Donde él va a hablar de un tema, qué le parece, y cuáles son sus puntos de vista, o un video donde ya se graba en video, más ahora que estamos con esto de la pandemia, pues entramos más a esta parte de la virtualidad y el uso de los recursos tecnológicos. Bueno, se graba él, puede ser una presentación donde presente o exponga, ¿ya? Entonces, cuando las grabaciones de audio y video se utilizan en la enseñanza y el aprendizaje, los docentes pueden valorar el grado de apropiación de los contenidos de los mismos mediante guías de análisis que deben desarrollar los estudiantes. Tenemos la observación, que es un tipo de evaluación informal, el portafolio que ya lo hemos visto, los proyectos que también son interesantes poder aplicarlos para la evaluación, que son aplicaciones de un tema o asignatura con los cuales se puede evaluar el grado de apropiación de los conocimientos, habilidades y destrezas intelectuales. Los proyectos permiten el ejercicio de la autonomía y la creatividad de los estudiantes. Las pruebas escritas, las pruebas teóricas, el examen práctico también es interesante poder aplicarlo y cuando puedan hacerlo también hagan lo que es similar al de proyectos. Entonces, en este tipo de examen nos dice se deben resolver unos supuestos o problemas planteados normalmente de carácter cuantitativo en el que se aplica un determinado instrumento o modelo al fenómeno descrito. ¿Sí? Entonces, este examen práctico permite ver las habilidades, las destrezas de desarrollo cognitivo que pueda tener el alumno al realizar lo que se le pide, ¿ya? Y no que se quede solamente en la teoría, en lo escrito, sino que ya lo vaya a hacer. Pero esto va a depender, claro, del tipo de conocimiento que estemos tratando. Y aquí pues hacemos en esta imagen nos presenta algunos instrumentos que son de los más utilizados en nuestro medio. Obviamente el que va a ganar por mucho el primer lugar es la prueba escrita, pues tenemos el registro de estándares de aprendizaje o registro portafolio, podríamos decirle, que es un tipo, pues hay otros, las pruebas escritas, que es la que más utiliza, la rúbrica, el registro de observación directa, las pruebas orales, donde el alumno se expresa, y la diana de evaluación. Muy bien, entonces estamos llegando al final de esta sesión número 15, aquí dice 14, pero es la 15. Entonces aquí les presento estas 5 preguntas que les sirva de repaso. No las vamos a ver una por una, sino que tómenle una captura y que les pueda servir para un repaso. Muy bien, entonces estamos llegando al final de esta sesión
número 15, ya solo nos quedaría nada más una y se acabó el semestre, el tiempo se va volado. Entonces, cualquier duda, pregunta, comentario, ahí al correo me pueden escribir, que yo les responderé a la brevedad posible. Ánimo, échenle ganas, ya estamos en lo último, que estén pasando un excelente domingo, excelente día de clases, bendiciones, y primero Dios nos vemos en la siguiente semana a la misma hora. Saludos.